Estás en la señal internacional de Saber Sin Fin .com. Regresamos a Varones en la Intimidad. Estamos hablando sobre estas 100 acciones contra la homofobia en Puebla. Y bueno, está Jonathan Azpeitia compartiéndonos este tema que parece ser como rebasado, ¿no? Y ahorita voy a hacer una palabra y quiero compartirlas para que generemos la reflexión y el diálogo. De repente, bueno, ahorita decía, una sociedad en el marco del respeto a los derechos humanos. Y parece que esa es la solución, ¿no? Ya lo dije, entonces ya con eso cambiaron las prácticas. Sin embargo, tanto Jonathan o Jonas y Abraham, Albita han compartido algo. Los otros rostros, las otras miradas, creemos que la homofobia solamente es con los hombres. Se nos olvidan las mujeres y los hombres trans. Ahorita ustedes me gustaría que nos compartieran cómo diferenciar, porque a veces decimos, ¿un transvesti es un trans? Puede ser, o no, por una razón, porque luego nos quedamos, pues es transvesti, entonces como que no hay bronca, ¿no? Y la gente se queda así, pero cuando ve que sus expresiones de vivirse en una sexualidad distinta a la que culturalmente nos han construido, que ha sido la heterosexual, viene el rechazo y la discriminación, ¿no? Uh-huh. Porque también como los modelos en los medios de comunicación, sobre todo visuales, se ha estereotipado la idea de un hombre homosexual, ¿no? Y cómo se ha ridiculizado a llegar a grados de violencia en estos medios. ¿Cómo ven? Bueno, yo de inicio retomaría un poco lo que comentabas hace rato, ¿no? ¿Qué te pasó? Que está apenas menos esperando, imagínate, después de 2 años. Sí, ¿no? Es que me acordé apenas, dije, no lo he convertido. Entonces, me parece que de entrada no habría por qué tener que tratar a las personas, ¿no? De forma distinta, ¿no? Por enterarse si tiene o no gustos distintos a los heterosexuales, ¿no? O sea, de entrada. Y eso pues va ligado también a la sensibilidad y también el respeto, ¿no? O sea, a las personas en general. Y entonces el hecho de que salgas o no en una foto donde aparezca la bandera de colores, ¿no? De la diversidad gay, como se le quiera nombrar, ¿no? Pues no habría que tener un trato distinto, ¿no? O sea, así como hay personas con lentes, con debilidad visual o con debilidad auditiva, sordos, mudos, ciegos, que tengan amputadas algunas extremidades, ¿no? Se travistan o no se travistan, ¿no? Pues el trato debe de ser el mismo, o sea, la persona es la misma, ¿no? Simplemente, pues vaya, su manifestación de afectos o corporalidad o vestimenta, pues es distinta a la común, ¿no? O sea, ni siquiera me gusta hablar de lo normal, me gusta más bien como hablar de lo común, ¿no? En las personas, y que pues desde ahí el trato debe de ser igual, ¿no? O sea, en base al respeto y al afecto, ¿no? O sea, como en general. Y pues ahí dejaría más bien como esta reflexión sobre el tema, precisamente sobre el trato, ¿no? Sobre las personas, desde el respeto, ¿no? Desde el buen trato, no desde el maltrato ni desde la violencia, ¿no? Como por allí. Sí, no, bueno, me parece que de pronto sí se ha normalizado mucho, ¿no? Cierto tipo de violencias hacia cierto tipo de personas, pues, porque tampoco me parece que las personas que no veamos tan claramente sin unos anteojos no suframos esa violencia. No, o sea, en general las personas nos han educado y tendemos a rechazar y agredir todo aquello que salga pues como de lo que pensamos que es lo normal, ¿no? O sea, como si no ves, como si cojeas, como si eres muy moreno, como si eres, no sé, o sea, como cualquier cosa parece que te da derecho pues como a señalarla y a burlarte de una persona, ¿no? Y como a querer decirle pues no eres lo suficientemente bueno, eres como un ser humano de segunda, ¿no? Y entonces cuando entran esta cuestión de la orientación sexual parece que también encima de todos somos enfermos, ¿no? Entonces como que te enfermas de homosexualidad, ¿no? O del lesbianismo, o yo qué sé, no sé, parece que la gente empieza como a pensar que todos esos estereotipos que escuchamos o que vemos o que hemos visto son reales, ¿no? Entonces yo me acuerdo mucho de cuando trabajamos con papás, ¿te acuerdas cuando trabajamos con claro, papás? Trabajábamos sí. con
con los papás o sea, había dos grupos, uno de chavitos y o chavitos, chavitas, y los papás que querían como trabajar esta parte de la homofobia y estas cosas. Y yo me acuerdo que una de las cosas que generaba muchísimo dolor, sobre todo en las madres, que eran las que más iban, pues, como este grupo, era esta cosa de decir, pues es que yo lo conozco de toda la vida, ¿no? Y de pronto me dice que es gay, y yo lo único que puedo imaginarme es que ahora le va a pasar de todo, ¿no? Y pienso que ese tipo de gente, y así lo decía, ¿no? Ese tipo de gente es promiscua, adquieren infecciones, les hacen daño, los maltratan la policía. Entonces era como si alguien a quien conocieron toda su vida, que eran sus hijos, de pronto de un día a otro, por el hecho de ser gays, fueran a ser completamente distintos, ¿no? Entonces, parecía que esperaban como si una transformación de luna llena, pues. Y entonces tenía que ver mucho con que estas mamás tampoco tenían muy claro, ¿no? ¿Qué es esto de la homosexualidad, ¿no? Pensaban que era esto, como un qué hice mal, en donde la regué, por donde fui por el mal camino, qué le dije, qué hice para que se convirtiera en esto, que es malo, ¿no? Y, si alguien lo para violó. mí, si alguien lo violó, yo no me di cuenta, si fue porque yo lo consentí demasiado, si es porque a mi hija nunca le dije que tenía que hacer ciertas cosas, porque no le enseñé a hacer el quehacer, no sé. Era como toda una serie de ideas, de estereotipos, que además a los papás sí les generaba muchísimo dolor porque no entendían qué es lo que pasaba, ¿no? Y para mí tiene que ver con eso, con una onda de que, pues, en realidad lo hemos convertido en algo tan tabú como, pues, en general la sexualidad y el cuerpo de las personas, ¿no? Es un tema tabú tan grande que entonces pues también lo es la homosexualidad, ¿no? Y la transexualidad y la bisexualidad y el lesbianismo, todo es un tema muy tabú, y entonces existen como en mil cantidad de mitos, y eso pues forzosamente te lleva a que en ciertos espacios, aun cuando quieras mucho a tu hijo o a tu hija o a tu hermano o a tu primo, que es así, rarito dicen, ¿no? O que sale pues como de la norma, entonces el miedo también te lleva como a esto, ¿no? Como a decirle, pues tienes que ser machín, ¿no? No te pueden gustar los hombres, porque... Y de fondo también creo yo que hay mucho miedo, ¿no? Que hay mucho miedo a que ahora le vayan a hacer algo, ¿no? A que ahora vaya a violar niños, a que ahora, no sé, o sea, como todas esas cosas que nos dijeron que son malas, y creemos que así son, ¿no? Y entonces por eso empezamos a tratar también así a las personas. Y es como... Es muy difícil porque entonces si pierdes muchas redes de apoyo, ¿no? O sea, pierdes a tu familia, pierdes a tus amigos cercanos, a esos que te conocen desde la primaria y que de pronto les dices, pues soy gay, yo soy lesbiano, soy bisexual o soy trans, ¿no? Y entonces todo tu mundo te dice, ¿cómo, no? O sea, ¿cómo? Y entonces, ¿cómo pudiste estar conmigo? ¿Cómo te dejé dormir en mi casa? ¿Cómo? ¿No? Y como si de pronto te convirtieras en una persona distinta y en una persona mala, ¿no? Y entonces viene la pregunta, ¿por qué ahora soy distinta, no? O sea, nunca he sido lo que tú dices, y tú me conoces de toda la vida, y ahora de pronto parece que ya no soy esa persona que tú conoces, ¿no? Y creo que sí genera mucho dolor de las dos partes, ¿no? Tanto la persona que sale del closet, pues, como de las personas que reciben la noticia, porque no sabemos, ¿no? Y de pronto tampoco sabemos qué hacer con esa información, porque, pues, no existen medios, no te la enseñan en la escuela. No, o sea, no hay campañas de eso en la tele, ni en las paradas de autobús. Abraham, ¿quieres compartir algo? Sí, a mí me andaba recordando ahorita, así como historias. No, recordaba ahorita precisamente cuando yo le conté a mi mamá y que ella me decía que por qué no la había dicho antes, entonces fue así como por qué no, pues hasta ahorita estuve listo, ¿no? Entonces me decía que por qué no lo dije antes, porque entonces le habría dado tiempo de poder llevarme a un doctor para recetarme hormonas, porque eso era un problema hormonal y entonces sí podía curarme, ¿no? Entonces, aparte luego muchas veces cuando alguien expresa abiertamente su orientación, que es una orientación no heterosexual, lo primero que te dicen es, pero no se te nota. O sea, porque aparte, y citando un poquito algo, es como de, no solamente... O sea, a lo mejor puede ser no heterosexual, pero tienes que ser cierto tipo de gay o cierto tipo de lesbiana. O sea, no se te puede notar. O sea, de preferencia está bien que seas gay, pero pues que de preferencia activo. Y novio. Y si eres lesbiana, pues de preferencia muy femenina. Y pues obviamente en un rol sumiso y pasivo para que pues entonces sigas exactamente en el mismo rol, ¿no? Entonces, yo creo que sí...
bueno, repito, si son necesarias. Precisamente hace unos días compartí una imagen, una caricatura que alguien había realizado acerca de la visibilización de esos otros tipos de violencia y de homofobia que se viven en otros espacios. Y entonces la respuesta inmediata fue un grupo en el que la mayoría son hombres con orientación homosexual. Entonces la respuesta primeriza fue así de que, bueno, pero es que aquí no hay tanta homofobia como allá afuera. O sea, tanta homofobia que dan en los medios de comunicación y todo eso. Entonces, realmente creo que tampoco va por ahí de estar comparando ¿dónde hay más o en dónde hay más, porque todas afectan de la misma manera, ¿no? Y también tomando en cuenta, como decía hace un momento, esta invisibilización que hace incluso a otros sectores dentro de la misma población, ¿no? Y también, bueno, quería preguntar, tengo entendido que el año pasado hubo una marcha Caminata, Draga. ¿Por qué este año hacer 100 acciones contra la homofobia y no hacer una caminata draga? ¿Cuál fue el motivo de este cambio de proyecto? Por una razón muy sencilla, es temporada electoral, entonces toda acción pública pues quiere ser cooptada por los partidos políticos, ¿no? Entonces eso de alguna forma tiene muchas repercusiones realmente sobre la manifestación política, ¿no? Desde la búsqueda del libre ejercicio de los derechos y la expresión de los afectos y la sexualidad de las personas, hombres o mujeres. Entonces, precisamente para no entrar en esta situación de aprovechamiento de los partidos, pues se decide no hacer una acción pública como tal, sino más bien algo desde lo cotidiano y que cada persona, ¿no? Pues vaya, está en su decisión, ¿no? El hacer o no algo al respecto, ¿no? Y también es una situación en la que pues el comité como tal pues no representa toda la población, ¿no? No representa a todas las personas, sino pues vaya, el comité se representa a sí mismo y las personas que se integran, ¿no? Y que estamos formando parte de estas acciones. Y entonces de ahí surge pues esta idea de que todas las personas que quisieran generar alguna acción para visibilizar, prevenir y erradicar la homofobia y todos los tipos de discriminación por orientación sexual o identidad de género, pues hicieran algo desde sus espacios, ¿no? Desde sus vivencias, y pues que esté sobre todo pues en sus manos, ¿no? El poder realizar desde una acción tan sencilla. Y pues retomando Cirilo, pues puede salir desde lo cotidiano, ¿no? Desde el platicar y hablar con una amistad, desde el que no sea tan homofóbico, por decir puto, por ejemplo, para agredir a una persona, sea o no homosexual o bisexual, ¿no? O sea, desde allí empieza como este trabajo, ¿no? Desde allí la apuesta que se está haciendo en ese momento. Juana, ya casi nos vamos, pero me gustaría que nos compartas qué actividades, algunas actividades que seguramente van a tener y que las vamos a seguir poniendo también en el Facebook de Varones en la Intimidad. Bueno, pues el 14, así rápidamente, de 14 de mayo va a haber en la librería Etcétera una lectura de poemas y de lecturas de autores que tocan el tema de la homosexualidad. Esto es organizado por el grupo Arcoiris. Entonces la librería Etcétera está sobre la 2 Oriente, casi esquina con el Boulevard 5 de Mayo. La información la pueden encontrar en el comité. También va a haber cine debates, van a estar organizados los días jueves 14, 21 y 28 de mayo. ¿En dónde van a ser? Va a ser en el Centro Comunitario Nueva Esperanza, está ubicado en la 2 Norte, 1207, Interior 15 Altos. Muy bien, pues nos vamos, nos escuchamos la próxima semana. Abraham, Albita. Claro, nos vemos el próximo martes. Bueno. Sí, Abraham, anda usted muy silencioso. Gracias, Oscar. Nos escuchamos próximamente. Gracias a Abel Pérez Rojas por este espacio para construir Varones en la Intimidad. Nos escuchamos la próxima semana. Estás en la señal internacional de saber sin fin.com.